agenda de derechos humanos en este país. Lo que está pasando es que tenemos niveles de retroceso y de alarma escandalosos en la agenda de derechos humanos en este país. Estamos viviendo prácticas de violación y represión similares a los que vivíamos en los 70s y 80s. Los indicadores están más encendidos. Hemos regresado al fenómeno de las desapariciones, hemos regresado al fenómeno de las tratos crueles humanos y degradantes. Estamos en esta cosa loca que ha construido que se llama guerra contra el narco, que es el marco, inclusive expresado por propios militares del ejército, de una guerra sin límites. Estamos en el pueblo. Antes se decía por razones de Estado, ahora es por razones de seguridad. Ya entendieron que este discurso de la guerra no los lleva lejos y ahora se llama estrategia contra la inseguridad. Pero en realidad pregunten a lo que está pasando en las entidades del norte del país y están presentándose prácticas de cuerpos clandestinos de represión, de desaparición, de ajusticiamiento y de administración de venganza. Los defensores de derechos humanos de este país están viviendo dinámicas de exposición al riesgo en Guerrero, en Oaxaca, en Chihuahua, en Sinaloa, en Puebla, en Monterrey, en distintas entidades. Estamos viviendo prácticas de alarma. La agenda de derechos humanos está teniendo graves señales de regresión. Por eso es importante hacer un puente con la recomendación. Y me parece que no estamos teniendo la capacidad para reaccionar a ese fenómeno. Por las razones que ustedes consideren. Pero me parece que es indispensable que se asuma socialmente que tenemos que volver a sacar la casaca de la militancia en materia de derechos humanos. La transición democrática está en franco retroceso. De la transición pasamos a la desaceleración, al estancamiento y en mi opinión estamos viviendo una franca regresión. Al menos en materia de derechos humanos hay indicadores claros que así lo hacen claro. Si ustedes revisan los espacios de diálogo que tuvo Felipe Calderón recientemente, no se tocó un solo actor de derechos humanos. Si ustedes revisan la publicación que sacó a 2 planas completas, recientemente ni siquiera menciona la palabra, ya no digo el concepto, la palabra de derechos humanos. Hay señales graves de ausencia de una política pública con acuerdo al respeto de los derechos humanos. Los compromisos internacionales no se están atendiendo. Y me parece gravísimo los fenómenos que tienen que ver con la defensa o el papel de los defensores. El día de mañana, en Costa Rica, se hace la sesión de la Corte Interamericana para ventilar el caso de los ecologistas, Cabrera y Montiel. Uno de ellos tiene que vivir en Estados Unidos asilado porque las fuerzas no controladas del Estado mexicano, le hace equipos clandestinos o guardias clandestinas del ejército, los amenazaban sistemáticamente. O sea, llegamos al extremo de que hay asilados políticos en México por temas de agenda de derechos humanos. Y van mañana a la Corte Interamericana. Y tienen varios casos atrás. Ahí está el caso de las indígenas violadas. Ahí está el caso de Rodolfo Rosendo Radilla. Esa señal, y vienen varios casos más. Sigue pendiente la cuenta de los desaparecidos del EPR en Oaxaca. Es inadmisible bajo ninguna circunstancia que regresemos a la práctica de las desapariciones políticas. Si el gobierno Felipe Calderón quiere tener alguna autoridad para hablar de derechos humanos, que dé cuenta qué pasó con las 2 desapariciones. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia regresar a una dinámica de desaparecidos en este país. Y no es argumentable bajo ninguna circunstancia que eso haya sido cometido por el régimen de Oaxaca. Gabino Cue tiene por delante una agenda de revisión del pasado en Oaxaca. Si Gabino Cue quiere construir un proceso de credibilidad democrática en Oaxaca, necesariamente tiene que construir un proceso de revisión del pasado. Y eso significa una comisión de la verdad y un proceso de reconciliación en términos del primer paso de la justicia. La cantidad de muertos y pendientes que hay en Oaxaca no se pueden olvidar. La agenda de la transición democrática en Oaxaca pasa por la revisión del pasado. Vicente Fox traicionó esa agenda. Santiago Krill traicionó esa agenda. Eran compromisos de su campaña presidencial. Ahora Gabino Cue y Maloa, en Sinaloa, tienen la oportunidad de construir una agenda de transición democrática pasando por la agenda de la revisión del pasado. Yo no he escuchado en ningún momento que esos 2 gobernadores electos pongan en la mesa la agenda de la revisión de sus estados.
y ahí están los desaparecidos democráticos. Termino. Me parece que, y regreso al asunto en particular con el actor, lo significativo es que tenemos ahora una capacidad que en otro momento no teníamos. Es decir, hay una capacidad técnica instalada, hay un uso del derecho internacional de los derechos humanos, hay una multiplicidad de actores sociales. Este auditorio es un ejemplo. Me parece que justamente tenemos que volver a poner en el centro de la agenda política el debate de los derechos humanos. Para ese fin, ayuda mucho este informe. Muchísimas felicidades y muchas gracias.